Bien, buen día. Hoy día vamos a ver un tema que va a complementar a los temas anteriores, que se refiere precisamente a aquello que en el concepto de la salud actual este, se enuncia, ¿no? Dice el concepto de la salud actual es el completo bienestar físico, psíquico y social que nos da una connotación de que ya la medicina no es solamente unicausal, sino también concurren varios factores para que se pueda producir una patología, entre ellos los factores físicos, factores químicos, biológicos, y hay una serie de factores que son los que iríamos un poco revisando el día de hoy, basado sobre todo en el tema del documento que se este, elaboró en Ottawa, ¿no? Carlos Lalonde fue el que hizo un informe y ahí habían varias cosas que se hablaban sobre todo del tema de, ¿cómo se llama? De los riesgos que podían existir. Entonces, hemos hablado en la anterior gestión, esto que se conoce como gestión, o sea, cómo se podía manejar el tema de los riesgos. Hoy vamos a hablar más particularmente sobre todo el tema de la prevención de estos riesgos laborales, pero ya en forma más particularizada. Vamos a ver qué es lo que se hace en las instituciones donde van a desarrollar actividades de trabajo, cómo van a evitar y disminuir sobre todo o eliminar los riesgos que puedan existir en cada uno de las actividades laborales que se desarrollan. Ya de principio tenemos que anotar nosotros que cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales, generalmente estamos hablando de la asignatura de aquella forma de proteger a los trabajadores de los tres resultados que conocemos y que son un objetivo especial de la salud ocupacional, el de disminuir la posibilidad que haya accidentes de trabajo, que se produzcan enfermedades profesionales o finalmente que haya decesos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, habíamos dicho y repetimos, que la salud ocupacional es precisamente desarrollar actividades que puedan evitar, eliminar o limitar el daño que se pueda producir por este tipo de situaciones. Entonces, habíamos hecho una identificación de lo que significa un peligro y también riesgo bueno, son algo parecidos, pero existe una ligera diferencia, digamos, que lo habíamos identificado en la anterior hora, ¿no? A todo esto, nosotros tenemos que desarrollar actividades específicas en relación a la prevención del bienestar de los trabajadores, ¿no? Tenemos que ver el tema psicológico que habíamos hablado en el tema de relacionamiento, sobre todo laboral entre los trabajadores o entre los diferentes niveles de mando en una institución donde va a haber desarrollo. Tenemos que ver, asegurarnos de que las personas que van a desarrollar una actividad laboral puedan contar con todos los elementos de seguridad personal, como en este gráfico tenemos, ¿no? Esta persona dotada de todo el material de chaleco de seguridad, cascos, lentes, guantes, botas y todos esos materiales que se están utilizando como un medio de evitar, disminuir o limitar el daño que puede producir un evento inesperado como son los accidentes de trabajo o como las patologías que habíamos dicho que son largas, son silenciosas, son lentas y que generalmente terminan o sea, se manifiestan cuando ya la patología está bastante avanzada. Estamos hablando de las enfermedades profesionales que principalmente tienen un carácter crónico, ¿no? Entonces, precisamente son estas situaciones las que vamos a ir observando
y ver cuáles son las herramientas que utilizamos para disminuir estos resultados que habíamos. Para nosotros, la prevención de riesgos laborales consiste en una serie de políticas de protección de la salud de los trabajos, en que el empresario o el empleador está obligado a garantizar, ¿no? Y con esto garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con su trabajo. Y si nosotros hacemos un poco de recuerdo, vamos a ver que tenemos varios componentes de la salud ocupacional y cada uno se ocupa de algunos factores como la seguridad, la higiene, el tema de la ergonomía, la medicina laboral, los problemas psicosociales que van a ir cubriendo todos los problemas que puedan existir en cada uno de estos sectores, evitando de que sufra daño el trabajador. Y ahí es que les decía que cuando hablamos del concepto de salud ocupacional, que dice que es el completo bienestar físico, psíquico y social de las personas, incluyen estas actividades. Entonces, para nosotros, la definición de prevención es sobre todo, son todas aquellas políticas y medidas que está obligado a implementar el empleador, sobre todo para prever la ocurrencia de estos resultados. ¿Cuáles son los principios que vamos a considerar en este tema? Primero, vamos a tener que evitar los riesgos y evaluar los que no se pueden evitar. Para esto vamos a requerir unas ciertas actividades, vamos a requerir una cierta cantidad de recursos que van de los recursos humanos hasta algunos recursos económicos, sobre todo para desarrollar la identificación de los riesgos en un área de trabajo. Ustedes se acuerdan en uno de los temas anteriores que hemos visto y que se llamaba la epidemiología laboral, esta utilizaba herramientas de la bioestadística, de la demografía, para poder hacer primero un acopio de información, segundo un análisis y tercero sacar conclusiones como por ejemplo para identificar las áreas de mayor riesgo en cualquier institución laboral, ¿no? Ahí habíamos puesto el ejemplo de que si hacemos este trabajo de epidemiología laboral en un hospital, lo que nos va a salir de principio es que el área de mayor riesgo es precisamente el laboratorio. Laboratorio donde se va a trabajar con materia prima que contiene cantidades de agentes patológicos que van a provocar generalmente. Hola, Tiago. ¿Dice algo, Tiago? Hola, ¿me escuchan? Sí. Levantó la mano Tiago. Quería preguntar algo. ¿No? Bueno, ha debido ser un error de dedo entonces. Entonces, estábamos revisando los principios del tema de la prevención de riesgos, ¿no? Lo primero habíamos dicho que con ayuda de la epidemiología laboral es identificar las áreas de mayor riesgo. Segundo, identificar la cantidad o la magnitud de los posibles accidentes que se hayan producido en esto y luego identificar qué parte del tema de seguridad es la que ha fallado. Podría ser, por ejemplo, falla en la infraestructura, podría ser falla en el tema de la seguridad o en el equipo de seguridad personal, falla en el tema de la higiene, o sea, servicios básicos, o también falla en un seguimiento de las personas, sobre todo en el tema de la salud, que están expuestos diariamente a diferentes factores en los trabajos, ¿no? Entonces, es uno de los principales pasos que hay que realizar.
Luego, ver cómo podemos disminuir el efecto de estos factores de riesgo. Lo ideal sería eliminarlos, ¿no? Pero cuando en algunas situaciones no se pueden eliminar porque es algo esencial para el desarrollo del trabajo en esta institución, entonces lo que se hace es limitar, ¿no? Disminuir la posibilidad del riesgo y limitar los daños que puedan producir a las personas. En este caso, por ejemplo, si hablamos de situaciones donde el ruido es muy fuerte, nosotros vamos a tratar de limitar el daño precisamente utilizando material de protección personal como son los audífonos de seguridad. Esto no va a evitar, o sea, no vamos a poder quitar el ruido que produce la maquinaria, los motores y todo eso. Tal vez podríamos, como se dice, aislar estos, pero siempre se va a escuchar. Entonces, para eso también vamos a utilizar los equipos de protección personal que van a limitar los daños que puedan producirse por esta situación. Y el otro tema, el otro principio es adaptar el trabajo a la persona. O sea, hay lugares donde realmente existen algunos riesgos bastante frecuentemente. En este caso, lo que tenemos que hacer es buscar personas que tengan algunas características que puedan trabajar sin mucho problema en estos lugares, pero para eso también el empleador lo que tiene que hacer es extremar todos los recursos para disminuir la posibilidad de daño a los trabajadores. En este tema estaría entrando, por ejemplo, el tema de la ergonomía, ¿no? Donde hemos dicho que el trabajo debe acomodarse a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo antes de esa situación. Entonces, es otro principio que se utiliza. Otro de los principios que podemos utilizar también como una parte de la prevención de los riesgos es sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Existen algunas situaciones en las que, algunas ocupaciones donde hay algunas actividades que de por sí se hacen peligrosas. Por ejemplo, en los lugares donde hay distribución, hay fraccionamiento de sustancias químicas, que en la mayoría de los casos son volátiles, o sea, provocan gases. Entonces, vamos a buscar formas de las cuales estos gases que podrían concentrarse, por ejemplo, en un ambiente cerrado, no provoque daño a las personas. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, mejorando la infraestructura y haciendo que estos tengan una mayor ventilación, un sistema de aspiración de estos gases para que no se concentren y no provoquen daño a las personas, ¿no? Entonces, es otra de las actividades que podemos hacer, sustituir lo peligroso o limitar su acción dentro de un lugar de trabajo. Pero una de las cosas más importantes en el manejo, o sea, en la prevención de riesgos, es la planificación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de planificación? Nosotros decíamos que es adelantarse a los hechos. Es planificar actividades que nos van a permitir que el resultado más adelante sea el que nosotros estamos esperando, no sea un resultado que nos sorprenda. En este caso, del mismo modo, se hace planificación. Vamos a planificar a principio de gestión, dependiendo del tipo de trabajo y el material que se utilice, ver de que estas actividades que se van a planificar y se van a fijar metas, se van a fijar cronogramas, se van a fijar responsables para cada una de estas actividades, puedan corresponder y puedan disminuir la cantidad de riesgos en cada uno de los lugares donde se va a hacer desarrollo. Un poquito más atrás vamos a ver esto que se llama planificación con todos los pasos, un resumen de lo que se hace precisamente para disminuir el riesgo que puede haber en cualquier tipo de trabajo. Lo otro es adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a lo individual. Nosotros siempre hemos dicho el trabajo en grupo es una de las cosas que tiene una mayor fuerza, una mayor posibilidad de desarrollarse que en forma individual.
la actividad que se desarrolla en este caso en la prevención de riesgos va a ser siempre, va a tener mucho mejores resultados cuando el esfuerzo sea colectivo, cuando todos los trabajadores de un empleo, de una ocupación o de un trabajo puedan pensar del mismo modo, tengan los conocimientos necesarios para evitar y sobre todo los riesgos y además identifiquen los lugares de riesgo que puedan afectar a estos trabajadores. Un conocimiento conjunto, unas actividades planificadas en forma conjunta, con participación también conjunta, siempre va a ser mucho mejor que una actividad individual, ¿no? Entonces, es otro de los principios que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos desarrollando actividades de prevención de los riesgos. Y finalmente, dar el conocimiento a los trabajadores, no solo instrucciones, sino dar el conocimiento. Hay que elaborar con la comisión que va a hacer seguimiento y control, además la coordinación de estas actividades, preparar cursos donde se pueda capacitar. Primero, dar la información necesaria que van a requerir para desarrollar sus actividades, dar la educación, o sea, la forma de comportamiento en cada uno de los empleos, el uso de los equipos de protección personal, el riesgo de qué es lo que puede pasar cuando ellos obvian o no utilizan el equipo de protección personal por algunas situaciones que generalmente existen, ¿no? Habíamos visto que hay algunas personas que no utilizan el equipo de protección personal, aduciendo que son muy calientes, que son muy pesados, que no son bonitos, lo cual hace nada más que aumentar el riesgo de que puedan suceder, que pueda ocurrir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional con desmedro de la salud de los mismos. Entonces, también es un principio el tema de la información, la educación y la capacitación de estas personas. Aquí viene una pregunta y dice, ¿cómo vamos a prevenir los riesgos? Generalmente vamos a prevenir y vamos a controlar estos eventos que a veces son inesperados, principalmente controlando la causa y de este tipo de eventos, ¿no? Es decir, vamos a tener que aplicar, por ejemplo, actividades de control que son parte de la planificación, que son parte de la prevención. Y como nosotros sabemos, el control generalmente puede ser de dos formas. Un control periódico, al que normalmente le llamamos supervisión, y un control final, a la que le llamamos evaluación final. Este control, que va a estar también seguramente a cargo de un comité, ya sea que la empresa contrate a un comité que se haga cargo permanentemente o que a través de la organización de los trabajadores, no se olviden que legalmente está establecido que una empresa que tenga más de 80 trabajadores debe organizar una representación de estos, los cuales no solamente van a tener un papel reivindicativo, sino también de apoyo a las actividades de prevención de este tipo de eventos, o sea, accidentes, enfermedades de trabajo y todas esas cosas. Entonces, son estos los que deben encargarse sobre todo de hacer la supervisión, hacer supervisiones periódicas o control periódico. Vamos a desarrollar en este año 3 controles y lo vamos a hacer cada cuatrimestre. Cada cuatrimestre se va a evaluar las actividades que hemos dicho, se va a evaluar los resultados, si ha habido un accidente o ha habido más enfermos que se han diagnosticado con enfermedades profesionales. Entonces, este comité lo que tiene que hacer es hacer una auditoría, ¿no? Averiguar el por qué ha ocurrido este evento, ¿no? Ver que si se han cumplido lo planificado, las actividades planificadas, ¿no? Ver de que tal vez el accidente se debía precisamente por falta de que el personal que ha sido afectado no conocía el manejo de las herramientas o la maquinaria que se utiliza en el trabajo,
o puede ser que haya habido fallas en el uso del equipo de protección personal. Entonces son cuestiones que tienen que ir evaluándose. En el caso de que sí se identifique, por ejemplo, el error de los trabajadores en un uso inadecuado del equipo de protección personal, vamos a tener que corregir. En la planificación tendremos que decir, entonces nosotros lo que vamos a hacer es volver a hacer cursos para ver la información y la educación, además de la capacitación de los usos de equipo de protección personal. Vamos a nombrar un responsable. El responsable es esta persona del sindicato o de la comisión de prevención que existe en la empresa. Son estos los que tienen que desarrollar esa actividad, ¿no? Del mismo modo, tienen que hacer un plan de seguimiento, sobre todo en el área identificado y donde haya ocurrido el accidente. Ha sido en laboratorio y el problema fue precisamente que los técnicos de laboratorio, sin observar las normas que decían, por ejemplo, prohibido comer en laboratorio, estos han llevado sus alimentos, se han alimentado dentro del laboratorio y es ahí donde han contraído una patología debido a esta actividad que no estaba permitida en los laboratorios. Entonces ahí lo que hay que hacer es precisamente volver a repasar las normas, volver a pedir a las personas que observen este tipo de normas y que no pasen por encima porque los resultados que tienen ahora se debía precisamente a esa situación, ¿no? El tema de la auditoría, eso nos va a dar el estudio, la investigación del por qué ha sucedido el accidente, ¿no? Y además, cuál ha sido la instancia en la que se ha desarrollado ese accidente. Ha sido un problema de la empresa porque ha incumplido en el tratamiento, en la dotación de material de seguridad, o ha sido el trabajador que ha hecho inobservancia a las normas. Todas estas cuestiones que se van a aclarar y que al final va a tener una conclusión que va a servir para que en el futuro no se vuelva a tener este mismo problema, ¿no? El tema de las actividades que deben ser planificadas en forma anual en un trabajo colectivo que se llama la planificación de prevención de accidentes, ¿no? Y informaciones periódicas al personal del avance de esta planificación. Esto va a hacer que los trabajadores se sientan parte, estén involucrados en estas actividades de prevención, lo cual va a hacer que este plan sí vaya a funcionar. Generalmente este tipo de planificación que es para la prevención de accidentes, cuando se lleva en forma correcta, además hay involucramiento de todos los empleados, su entorno, porque también tiene que ver el entorno, por ejemplo, en la familia tiene que asegurar que el material de protección personal vaya y lo porte permanentemente el trabajador, ¿no? Si se trata de calzados de seguridad, de ropa de seguridad. Entonces, la familia que tiene que apoyar para que ellos también puedan utilizar adecuadamente y a tiempo este tipo de materiales. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Es una situación en la que el entorno, o sea, la familia del trabajador también tiene que apoyar para que para que esto se cumpla, ¿no? Y no signifique un riesgo el incumplimiento de los horarios. También podemos hablar, en esto hay que ver, en este tema de la planificación, también se puede ver, por ejemplo, el problema que puede ocurrir en relación a los recursos, ¿no? La falta o la ausencia de algunos trabajadores por el tema de los accidentes de trabajo, la pérdida de materiales, la pérdida de herramientas o equipos que pueden también dejar de trabajar por el mismo problema. Y ahí también tenemos que ver lo que anteriormente decíamos, la generación de beneficios, que por una parte es una obligación de la empresa cancelar generalmente económicamente a las personas que han sufrido, siempre y cuando el resultado de las auditorías, sea las investigaciones de los accidentes o de las enfermedades
profesionales sean favorables al trabajador. Si es al contrario, normalmente la empresa lo que hace es limitar, facilitar su atención médica y atención en la caja o en el seguro de salud que tiene contratado, ¿no? Pero se limita a eso solamente. Nos va a también permitir identificar los lugares de mayor riesgo, modificar las medidas de prevención, hacerlas más duras, hacerlas más seguras y todas esas cuestiones que van a disminuir la incidencia de accidentes en cualquier tipo de trabajo. De todo lo que hemos hablado, vamos a conseguir un objetivo. Con todo lo que hemos indicado, con toda la planificación que lo vamos a ver de un ratito, vamos a conseguir un objetivo y que va a hacer que todos los trabajadores tengan un mejor nivel de salud, ¿no? Que a través de las medidas de prevención, a través de la capacitación, la educación, la información, el cumplimiento de los empleadores, el uso adecuado del equipo de protección personal, una infraestructura adecuada al tipo de trabajo, presencia de los servicios básicos, duchas, agua, y, servicios sanitarios, va a hacer de que precisamente la salud de los trabajadores no se quebrante o que no sufran estos eventos inesperados como son los accidentes o la ocurrencia de enfermedades profesionales. Entonces, para nosotros, la prevención de accidentes, sobre todo cuando estamos hablando de esto, es que estos eventos inesperados no ocurran en ningún tipo de establecimiento o trabajo, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo. También tiene otros objetivos, los objetivos, pero que son específicos, o sea, ya más desmenuzados, como el derecho, como por ejemplo, identificar y sobre todo hacer que las personas entiendan o los trabajadores entiendan que existen obligaciones y también existen derechos. Por ejemplo, una de las obligaciones es el autocuidado, ¿no? En el cual los trabajadores deben entender de que cada uno de los trabajadores, en forma independiente al equipo, tienen necesidad de realizar actividades pensando en el daño que podrían producirse por la situación en la que está ingresando. En este caso, todos los trabajadores son responsables de cada uno, así como la empresa es responsable en forma colectiva del grupo de trabajadores. Entonces, es uno de los objetivos, ver los derechos o resaltar los derechos y resaltar las obligaciones de los trabajadores en relación a este tipo de eventos y sobre todo en el tema de prevención, ¿no? Identificar los lugares donde hay mayor riesgo. Nosotros como personas que vamos a trabajar, vamos a tener toda la carrera en los servicios de salud, ya desde ahora sabemos que uno de los áreas de mayor riesgo en cada establecimiento de salud es precisamente el área de laboratorio, ¿no? Porque ahí es donde se hace la identificación de los agentes patógenos que vienen en muestras tomadas de las personas que están con enfermedad y que pueden ser orina, heces, esputo y todos esos productos que tienen un mal manejo, una mala protección personal o una inobservancia a las normas van a hacer que ocurran estos accidentes, que ocurran las enfermedades profesionales. Entonces, para esto es que estos trabajadores que van a desarrollar actividad tienen que conocer todo lo que puede ocurrir en el área por el tema de los riesgos. Lo que hoy está ocurriendo, estamos aprendiendo el comportamiento del coronavirus. Aún no tenemos conocimientos definidos. En la medida que se está estudiando, se han identificado al principio hechos que se confirmaban que era de esa forma, pero en la medida que ha avanzado hemos visto que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, el daño o la causa del distrés respiratorio que se produce en este tipo de pacientes, o sea, la dificultad de respiración, se decía porque era un proceso inflamatorio o una neumonía.
Actualmente sabemos que eso cambió y que más bien se trata de una alteración en la microcirculación, en la presencia de pequeños trombos, lo cual hace que se dificulte el intercambio gaseoso, o sea, la oxigenación en el organismo, y es lo que produce el distrés respiratorio, ¿no? Entonces, estamos yendo aprendiendo. Cuando ya tengamos un conocimiento exacto, seguramente también vamos a poder tomar medidas que puedan disminuir el efecto de estas patologías. Entonces, es una de las cosas que tenemos que ir preveyendo. Y en cada trabajo lo mismo. El laboratorio, por ejemplo, una norma bien establecida es que no puede entrar personal no autorizado. Y si va a acercar, existen áreas, están distribuidas en un área blanca, un área negra y un área gris. El área blanca, que es un área común donde pueden llegar familiares de los pacientes o los pacientes llevando las muestras, ¿no? El área gris es el lugar donde se va a hacer la entrega de las muestras y el área negra donde solo entra el personal de salud. Entonces, si conocemos estas normas, nosotros las vamos a seguramente aplicar. Pero si no existe eso, entonces las personas tienden a cometer esos errores. Por eso es que también esto se complementa con la señalética que se tiene en cada uno de los trabajos. Lugares donde hay peligro, dice peligro, alto voltaje, peligro, sustancias químicas, peligro. Entonces, esto complementa, digamos, a que estos riesgos no puedan ocurrir. Entonces, cuando estamos hablando también tenemos que recalcar que los daños que podemos recibir, sobre todo por el tema de los riesgos, es que vamos a tener accidentes de trabajo. Si se acuerdan el concepto que nos decía, son eventos inesperados donde existe daño a las personas y también daños materiales. Había otro que nos decía que era el incidente que indicaba que era un evento no esperado donde principalmente había daños materiales y no daño a las personas. Entonces, es uno de los resultados. Lo otro es la presencia de enfermedades profesionales como consecuencia del trabajo, del tiempo de trabajo o de los materiales que se utiliza en este tipo de trabajo, ¿no? Aquí también tenemos que resaltar los derechos que tiene el trabajador. En el tema de la prevención, tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando vamos a planificar actividades que estén destinadas a disminuir este tipo de resultados. Por ejemplo, el derecho a equipos de trabajo y métodos de protección. Los empleadores tienen la obligación de entregar estos equipos y los trabajadores tienen el derecho de recibir. Generalmente están los artículos que están anotados en la parte de abajo es donde se anota este tipo de actividad. El derecho a la información, a la consulta y la participación. Cuando estamos haciendo planificación de la prevención de riesgos, porque ellos están involucrados y están incluidos en la elaboración de este plan, generalmente estos dos sí se practican, ¿no? Hay preguntas, así lo mismo que la participación. Por ejemplo, decir, sí, estamos previendo, sobre todo por el tema de que acá se utilizan muchos cables, es muy frecuente la presencia de, ¿cómo se llama? Cortes eléctricos o cortocircuitos que predisponen a los incendios. Y lamentablemente acá en nuestra institución tenemos extinguidores, pero que la fecha de caducidad ya está muy retrasada. Entonces, estamos participando en la planificación. En la planificación dirán actualizar el contenido de los extinguidores de la institución o del trabajo. Entonces, es la forma en la que van a desarrollar sus actividades. Derecho a la formación, pues eso es la capacitación, se inicia en el periodo de inducción, en los 3 primeros meses, cuando una persona va a ingresar a un trabajo. Derecho a medidas de emergencia. Hay un accidente, nosotros habíamos dicho que en los establecimientos de trabajo hay una comisión de primeros auxilios. Son estos los que de principio van a desarrollar las actividades hasta que lleguen los profesionales y puedan hacer la atención especializada,
¿no? Derecho a interrumpir las actividades en caso de riesgo. Es una norma que está establecida en la ley. Si hay un accidente, todas las actividades, por lo menos del área donde ocurrió el accidente, deben parar hasta que se haga la investigación y se pueda dar con la causa o el origen de este evento. Entonces es una de las cosas también que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo planificación, ¿no? Y también el derecho a que se vigile la salud. Ahí viene la medicina laboral con sus controles periódicos, ¿no? Las empresas, los empleadores dicen, para evitar de que las personas contraigan alguna enfermedad profesional, vamos a desarrollar en forma obligatoria exámenes de salud en forma anual o tal vez en forma semestral. Entonces, es parte de los derechos del trabajador. También hay obligaciones, por ejemplo, el velar por su propia seguridad. Aquí entra eso que hace rato les decía, el autocuidado. Todos los trabajadores tienen que tomar en cuenta las medidas de prevención, como el uso de equipo de protección personal. Que las personas usen casco, que las personas usen botas, que las personas usen guantes de protección. Es una responsabilidad que tienen que cumplirlo para evitar este tipo de accidentes. Lo contrario significa inobservancia a las normas y cuando haya una investigación o una auditoría es que la empresa siempre va a salir airosa porque va a decir hemos entregado el material y ellos no lo utilizan. Bueno, también usar adecuadamente la maquinaria, para eso es el periodo de inducción. Se debe enseñar cómo es la maquinaria, cómo se debe hacer un plan de mantenimiento con fechas y